Muy buenas tardes, o mejor dicho, buenas noches, porque a la hora que ustedes estarán viendo esta emisión de las reporteras, ya será la noche, pero estamos grabándola en vivo a mediodía de este 17 de noviembre de 2020, esta serie que ya tiene más de un mes en la que la plantilla informativa de la Jornada de Oriente les presentamos entrevistas a profundidad de temas importantes, de temas que en muchos casos son graves o en otros casos relevantes, como el que vamos a abordar hoy, pero que no siempre están en la agenda de lo inmediato, en la agenda de los medios de comunicación, en las primeras planas. No obstante, creemos en la Jornada de Oriente que son asuntos que deben abordarse con la mayor profundidad y para eso hemos creado esta serie llamada Las Reporteras, que se llama así Las Reporteras porque la mayor parte de la planta informativa de la Jornada de Oriente, como casi toda la Jornada de Oriente, son mujeres. Entonces, en aras por supuesto, de la equidad de género y también ahora de todo este lenguaje incluyente, estamos estrenando también el nombre de las reporteras, porque solamente su servidor, Martín Hernández Alcántara y Efraín Núñez, somos los únicos intrusos en esta plantilla como varones. Saludo también a Giovanni Mota, que se encuentra en los controles de esta emisión. Y hoy me daba mucho gusto tener a 4 jóvenes estudiantes, bueno, ya casi egresadas de la Facultad de Biología, de la Facultad de Biología, es facultad, ¿verdad? Y ellas son estudiantes de la licenciatura de Biología en la Universidad Autónoma de Puebla. Es Alejandra Patricia Arcos Flores, Daniela Cruz Hernández, Rosa Isabel Cid García y Paulina Plata Camarena. Las estamos entrevistando, buenas tardes, buenas noches, porque ellas, además de ser estudiantes de esta licenciatura en Biología de la máxima casa de estudios, son también colaboradoras del Centro de Conservación Humaconcón y tuvieron a bien presentar un proyecto para el concurso Por Amor a México Chavos 2020 y fueron seleccionados entre 78 proyectos más. El proyecto que estas 4 estudiantes presentaron se llama Estrategias Biológicas y Sociales, el rescate y conservación de aves rapaces. Es un proyecto que aborda la vida de las aves que hay no solamente en el estado de Puebla, sino en varias regiones. Paulina Plata, buenas tardes o buenas noches, como lo quieras ver, según seas ave diurna o nocturna. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos cómo surge la idea de este proyecto de estudio de las aves que hay en la región de Puebla. ¿Cuáles son las aportaciones que están haciendo ustedes y lo que han encontrado también, Pau? Sí, claro. Nosotras estamos colaborando con el centro, como mencionaste, y ya llevamos aquí casi 5 años con el trabajo de las aves. Entonces, nosotras, al trabajar tantos años con estas aves, nos dimos cuenta que hay un hueco muy grande en cuanto al ámbito científico, ya que no encontramos literatura que nos permita una rehabilitación pronta y efectiva, ya que hay muy poca literatura, la que existe es de otros países, entonces aquí, hechos en México, no hay. Estas especies son muy importantes porque tienen una distribución muy amplia, las podemos encontrar en toda la República Mexicana. Entonces, aquí la importancia de hacer este tipo de estudios científicos no solo nos va a ayudar a nosotras, no solo va a ayudar a este centro de conservación, sino a todos los que se encuentran dentro de la República Mexicana. Entonces, nosotras, al ver este hueco, pues nos da esta necesidad de querer aportar, ¿no?, al mundo científico. Muy bien, Paulina, muchas gracias. Pati, cuéntanos, por favor, ¿en qué consiste su proyecto? Tengo entendido que tiene 4 fases o 4 etapas. A ver si nos puedes describir, si eres tan amable. Sí, bueno, el primer proyecto se trata sobre la inseminación artificial. Las aves tienen un comportamiento de impronta, que esto quiere decir que un ave piensa que eres de su misma especie. Entonces, nosotros queremos aprovechar este comportamiento para que haya una donación de semen voluntaria. En otro proyecto vamos a ver pruebas de laboratorio no invasivas para evaluar el bienestar animal de las aves. En el otro proyecto es educación ambiental. En esta hay un problema muy grande porque es el tráfico ilegal. Entonces queremos crear conciencia a las personas y también hay creencias malas que tienen sobre estos animales, así como que las lechuzas son brujas o la famosa frase de cuando el tecolote canta el indio muere. Entonces nuestra meta también es desmentir todos esos mitos y más que nada también
difundir la importancia que tienen las aves en el ecosistema, así como son controladores de plagas. Y por último, queremos evaluar la dieta, la preferencia de la dieta de las aves para poder realizar una dieta adecuada, como decía mi compañera, para una pronta rehabilitación y liberación. Muy bien, Pati. Dani, digamos, qué efectos podría tener un estudio como el que ustedes están realizando? Ya hablan de que no hay literatura en español sobre muchas de estas aves y en algunos casos seguramente no habrá ni siquiera estudios, pero más allá de eso, entiendo que hay un proyecto también, digamos, de sociabilización de la necesidad de cuidar a estas aves. ¿Qué efectos podría tener este proyecto? Pues que otros centros de conservación de vida silvestre puedan replicar lo que nosotros vamos a hacer y también frenar el tráfico ilegal que se da mucho en este tipo de aves, así como disminuir las muertes de aves, como decía mi compañera, por mitos. Y es muy importante porque nosotros como seres humanos cada vez más nos vamos apropiando de hábitat natural de las especies. Entonces, al ir disminuyendo a estas especies, va a haber un desequilibrio en el ecosistema, ya que no van a controlar tanto las plagas, que son muy importantes para zonas de cultivo, por ejemplo, o los opilotes son muy importantes porque ellos son carroñeros, es decir, que comen carne en descomposición, y al comerse toda esta carne en descomposición, disminuye o más bien hacen que no haya infecciones en el medio ambiente y, por así decirlo, son los que limpian el ecosistema. Entonces, es muy importante porque queremos dar a conocer todos estos parámetros que se repliquen y que nos ayuden a frenar todo esto de tráfico ilegal y muertes de estas especies tan importantes. Muy bien, Dani, muchas gracias. Isa Cid García, ustedes están participando en este concurso por Amor a México, Chavos 2020. Cuéntanos de qué se trata. Ustedes son finalistas entre 78 proyectos, pero ¿cuál es la importancia de este certamen? ¿Quiénes son sus competidores? ¿A quiénes dejaron atrás? Aunque no tengan que mencionarlos necesariamente, pero ¿qué tipo de proyectos se incluyeron? ¿Cuál es la importancia de que ustedes estén en una final en un concurso como este? Hola, pues el concurso se llama Por Amor a México y se tratan, bueno, el concurso en sí son programas y proyectos para la conservación de la biodiversidad del país. Entonces, todos los proyectos que participaron y que pues lamentablemente no pasaron a la siguiente etapa fueron proyectos exclusivamente para el cuidado del medio ambiente, de la biodiversidad, flora, fauna del país. Este proyecto busca principalmente esto. Entonces, nosotros como futuras biólogas, nuestra observación de las aves rapaces y en general de la flora y fauna del país, pero teniendo un acercamiento más con las aves, nos importa dar a conocer un poco más de información a las personas con respecto a esto, ya que pues nadie quiere o nadie ama lo que no conoce. Entonces, nosotros queremos que las personas conozcan un poquito más de estas aves, les dejen de tener miedo porque son inofensivas. Entonces, realmente queremos eso, concientizar a las personas, y es el propósito de este proyecto, dar a conocer a las personas, ayudar al medio ambiente de manera consciente. Muy bien, gracias, Isa. Paulina Plata, nos hablaban de que ustedes estaban en el centro Humacmón, ya más o menos como 5 años llevan trabajando ustedes ahí, pues prácticamente ingresaron cuando estaban iniciando la carrera, ¿no? Sí, claro. De hecho, nosotras en primer semestre fuimos interesadas al tener clases con el doctor Andrés. Él nos platicaba sobre la UMA que tenía, el trabajo que hacía, y nosotras nos interesamos, nos acercamos a él, y desde el primer semestre estamos ahí como voluntarias. Ya hemos hecho nuestro servicio social, entonces haz de cuenta que hemos estado ahí toda la carrera trabajando con estas aves. ¿Dónde se encuentra este centro? Cuéntanos un poco más de él.
Claro, este centro de conservación lo encuentran en el estado de Puebla, en México. Ahí está el centro de conservación y nosotros trabajamos de la mano con Profepa y Semarnat. Es importante mencionar esto porque nosotros tenemos la autorización. Ellos son las autoridades del gobierno. Ellas son las que toda esta comunicación está establecida, tenemos todos los permisos y pues es muy importante también que los otros centros también estén de la mano con estas autoridades. O sea, es decir, ustedes a este centro llegan aves que pueden estar, digamos, heridas, que alguien encuentra en algún paraje en unas condiciones no buenas para su salud, o también aves que a veces son decomisadas por formar parte del tráfico ilegal de especies y ustedes ayudan a su recuperación. Claro, nos han llegado casos de aves que son decomisadas por el tráfico ilegal, nos han llegado aves lesionadas por accidentes en la carretera, ya sea que un carro les pegó, o también nos han llegado casos de gente que tiene buenas intenciones, encuentran estas aves, pero al no tener el conocimiento, en lugar de ayudarlas, se les hace más daño. Entonces también nosotros queremos llegar a la gente y decirle cómo accionar en cuestiones de si encuentran un ave lesionada, cómo reaccionar, a qué autoridades recurrir. Claro, muchas gracias, Paulina. Pati, me llama la atención algo, bueno, no sabemos, seguramente mucha gente no lo sabrá, yo soy un neófito totalmente en este asunto de las aves, pero este aspecto que ustedes dicen que las aves consideran que los seres humanos somos también aves. Cuéntanos un poco más de eso porque me parece sumamente interesante y al mismo tiempo riesgoso para ellas porque aunque hay seres humanos que son respetuosos de la naturaleza y que pues saben incluso apreciarla, gozarla, disfrutarla, hay otros que no, hay otros que son gente que no tiene escrúpulos y llega a veces hasta matarlas sin que tengan las aves y que les haya hecho nada. O a veces hay un tráfico también de especies deliberado, de gente que conoce, incluso biólogos que lo llegan a realizar este tipo de tráfico. Miren, ya se nos está apareciendo ahí, ¿no? Y quisiera saber cuál es el punto. ¿Cómo nos explicas esto de que un ave supone, piensa, da por sentado que un ser humano es también otra ave? Y preguntarte si hace lo mismo con otras especies, si también le pasa con los mamíferos, si le llega a pasar con los peces, si le llega a pasar con otros seres vivos. Sí, bueno, la impronta se da porque, en este caso, tomando el tema del tráfico ilegal, bajan a las aves desde que son pichones, entonces todo ese comportamiento de dar de comer a la cría, ahora sí que enseñarlos a volar, todo ese comportamiento lo tiene con otra persona. Entonces ahí es cuando ellos asocian que un humano es otra ave. Entonces, este comportamiento, por desgracia, pues ya no se puede corregir porque como los agarran de pollos, entonces pues ya se les queda. Han llegado muchas situaciones así por lo del tráfico ilegal, entonces por eso no se puede liberar las aves, porque una vez que las soltamos, ellas buscan a las personas para que les den de comer o les den los cuidados, entonces eso dificulta muchísimo. Y sí se ha dado en muchos casos. Por ejemplo, había un caso de un oso apenas que salió. En ese caso también buscaba a las personas. Ese tipo de animales pues no deben estar libres por lo mismo, porque piensan que los humanos somos de su misma especie, y eso hace todo complicado porque las personas no saben, ¿no? Entonces obviamente se espantan o no saben el objetivo que tiene el ave al acercarse tanto. Claro, entonces esa impronta no es exclusiva entonces de las aves, sino de cualquier ser vivo silvestre, digamos salvaje, que es capturado desde que es pequeño y recibe, digamos, alimentación, cuidados de un ser humano, pues lo asocia como propio de su especie. Sí, de hecho, pues en este centro pues hemos recibido muchos casos de ese tipo. Sin embargo, pues ya también puede haber como, bueno, en el caso de que los centros de conservación reproduzcan ahí mismo, se puede dar ese comportamiento a favor, porque puede ser que el ave la tengas tranquila porque piensa que es de su misma especie y puede ser utilizado eso para dar pláticas de educación ambiental. Entonces, es un beneficio, sin embargo, con los estudios adecuados y que se dé reproducciones en ese centro, no bajándolos, no de forma ilegal, nada. Claro, muy bien, gracias, Pati. Dani, preséntanos, tenemos un amigo o amiguita, no sabemos qué es, cuéntanos todo acerca de él. A ver si lo puedes alzar un poquito más porque creo que la cámara no lo... Aunque sea un ratito nada más, ya lo vuelves a bajar. Mira, qué bonito, está hermoso.
¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Una lechuza? Cuéntanos. Es un búho café, Cicada virgata, y se llama Melchor. Él lamentablemente fue víctima del tráfico ilegal, lo bajaron desde que era polluelo de su nido y le lastimaron el ala izquierda, y entonces por ende ya no se puede liberar. Y así hay muchos casos aquí en el centro de conservación que nos llegan con lesiones permanentes y por eso ya no se pueden liberar, pero aquí les tratamos de dar una excelente calidad de vida. Ahora, lo vemos muy tranquilito ahí con ustedes y hasta frente a cámara. ¿Es justo por esta impronta que él está totalmente tranquilo, mansito, que no se siente nervioso? Sí, y lo usamos también para dar pláticas y educación ambiental, ya que como lo mencionas, es tranquilo y no se espanta, pero también no es aconsejable que lo estemos tocando porque tienen un aceitito en sus plumas que les sirve, entonces también es aconsejable que se esté tocando para que no pierdan esta característica que los ayuda a protegerse de la lluvia y puedan mantenerlo. Ahora, ¿Melchor puede volar? No por la lesión que tiene en su ala. Quedó lisiado de por vida, digamos. Sí. Le arruinaron la vida a quienes lo bajaron así, digamos, en ese sentido. Aunque ahora recibe amor y cuidado de ustedes, pero en sentido estricto, su naturaleza fue violada. Exactamente, y así hay muchos casos que tenemos aquí y que tristemente ya no se pueden liberar y regresar a su hábitat natural. Claro. Y es lo que tratamos, lo que queremos también lograr con este proyecto, concientizar a la sociedad. Muy bien, Dani, te agradezco y te agradezco también a Melchor. Si quieres lo puedes ir a dejar ya para que no lo perturbemos más. Les agradecemos mucho que nos lo hayan presentado. Isa Cid García, justo de lo que estaba hablando hace un momento, bueno, han hablado todas ustedes haciendo de alguna u otra manera referencia a la relación que los seres humanos tenemos con los ecosistemas en que nos rodean, en los que vivimos, y en particular con las aves. Y hablaban ustedes también de, bueno, al menos distinguí tres relaciones nocivas. Esta del tráfico de especies, es decir, la deliberada alteración de un ecosistema llevándose un crío, un polluelo para traficarlo, para venderlo. El de las supersticiones, ¿no? El de que suelen suceder sobre todo en poblados agrícolas, donde la gente les atribuye ciertos poderes o ciertas facultades, digamos, sobrenaturales a las aves y a otros animales. Y luego también el de la ignorancia que puede tener cualquiera de nosotros, bueno, ustedes no, porque ustedes son especialistas en la materia, pero cualquier ciudadano, cualquier persona como quien les está hablando, que no conoce a las aves, les teme y luego las agrede, o hasta las envenena, o les avienta el coche cuando las ve en la carretera. Cuéntanos cómo es este proceso que ustedes están planteando para educarnos, para educar a la sociedad respecto a la convivencia que debemos tener con estos animalitos. Pues en realidad es un proceso que suena sencillo, pero en realidad es algo muy complejo, ya que cambiar la mentalidad de una sociedad, o por lo menos de un grupo pequeño de una sociedad, es muy complejo. Podemos enseñarles, la manera ahorita que pensamos hacer por la pandemia es virtual. Entonces, hacer pláticas de educación ambiental de manera virtual también se han hecho en el canal de YouTube, que suma Concon TV. También hay videos que son para educación ambiental, son videos pues hasta cierto punto divertidos para que a las personas se les hagan fácil y digeribles. Es y así Uma Kumon TV, perdón. Uma Kumon TV, así es, con K. Concon. Ah, ok, Concon, perdón. TV en YouTube. Perfecto, perdóname, nada más para que le quede claro a la gente.
Pues, como les decíamos, es también un proceso como complicado. Muchas veces en las comunidades hay aves que son de vida libre, que van y se comen, no sé, a sus gallinas, a sus conejos, a los animales que crían, y es entendible que las personas estén molestas porque estos animales se comen pues sus animalitos, lo que ellos están criando. Pero también es importante hacer conciencia de, ok, pero matarlo no es una solución. Hay que encontrar una solución que sea ganar-ganar, no sin lastimar ni dañar al ecosistema y tampoco pues que te perjudique a ti, porque pues tampoco se vale perjudicar a una persona que de eso vive. Entonces la idea es encontrar alternativas que puedan pues ser beneficiosas para ambos lados, tanto para la vida silvestre como para los humanos. Y en la educación ambiental, pues te digo, parece un trabajo sencillo cuando realmente es muy, muy pesado tratar de cambiar la mentalidad de las personas. Claro. En el tiempo que ustedes llevan trabajando, Isa Cid García, en la UMA y también en su experiencia como estudiantes de biología, ya próximas a ser licenciadas y seguramente llegan a ser maestras y hasta doctoras, eso esperamos todos, sobre todo porque están haciendo una labor muy importante. ¿Qué crees, o qué consideras tú que ha sido el factor o es el factor que pesa más para la depredación de estas especies, de estas aves? ¿Es la ignorancia esta que tenemos muchas personas respecto a la convivencia que debemos tener con otras especies que forman parte de nuestro ecosistema como nosotros formamos parte, es decir, que no somos más que ellos ni menos que ellos, sino idénticos, pero distintos al mismo tiempo? Son estas supersticiones que se pueden tener también en ciertos poblados, e incluso algunos fundados o más o menos fundamentados en los agravios que pueden ocasionarles las aves que solamente están cumpliendo con lo que su naturaleza les dicta cuando pues tal vez se comen alguna gallina o hacen algún tipo o algún conejito, alguna cosa así, o es el tráfico de especies deliberado que ya realizan, pues ya no solamente, digamos, los pajareros o antes que conocíamos los silvicultores, pues que son campesinos y que regularmente no tienen otra forma de sobrevivir y es una actividad, pues aunque no es buena, pero finalmente tiene una tradición, se hace con cierto cuidado para no afectar al medio ambiente, respecto a otra que ya es hasta depredadora y que incluso forma parte hasta del crimen organizado, porque hemos visto que es muy dado entre las personas que se dedican a esas cosas, al crimen organizado, pues que tengan especies bastante, que llamamos exóticas, ¿no? Desde tigres hasta aves de este tipo, o también gente que tiene dinero posiblemente no logrado a causa del crimen, pero que tiene bastante dinero y que se dedica a comprar especies que en realidad están en peligro de extinción, están protegidas o simplemente son silvestres y deben estar donde deben estar, en la naturaleza. ¿Cuál de estos tres elementos crees tú que pesa más a la hora de proteger a las especies que ustedes están estudiando? Creo que las tres van de la mano. Si las personas supieran que estos animales no pueden ser mascotas solo porque se ven bonitas, el tráfico ilegal no se llevaría a cabo. Los pajareros no bajarían más aves. Si no hay demanda, las personas no lo comprarían. Los vendedores no lo venderían, perdón. Y pues también la parte de las creencias también pesa mucho. Entonces, cuando alguien va al monte, por ejemplo, y las escucha, no es porque quieran matarlos o les van a decir que ya te vas a morir. O simplemente atacarlos, ¿no? Sí, no, lo que va a hacer el ave principalmente va a ser huir. Pero realmente los sonidos que hacen o los movimientos que puedan hacer cuando un humano está muy cerca simplemente va a ser para defender su territorio. Y siento que es más esa parte de las creencias cuando un humano se encuentra realmente como muy cerca con un ave o con un animal. Entonces yo creo que las tres cosas van muy de la mano. Muy bien. Paulina Plata, ustedes han tenido mucho contacto, tengo entendido, como lo acaban de decir, desde el principio de su carrera. ¿Qué podríamos aprender los seres humanos de las aves? Porque regularmente nos ponemos como especie dominante
y hace un rato también Isa tocaba el asunto que preguntaré próximamente a tus compañeras, pero te quiero preguntar primero esto a ti, sobre qué aprendemos, porque no todos los animales son mascotas, ni todos los animales deben estar dentro de las casas, y algunos sirven solamente para producción. ¿Qué podemos aprender de las aves en general? ¿Qué caracteriza a las aves que tú dirías, un ser humano debería aprender esto de un ave? Sí, claro, como lo mencionas, son muy importantes. Pues como hemos mencionado, o bueno, puede sonar como un cliché, pero de verdad, cada individuo que está en el ecosistema ejerce un papel importante. Las aves en específico tienen muchísimos beneficios ecosistémicos, dispersan semillas, controlan plagas y de verdad, o sea, sin ellas en el ecosistema todo quebraría. O sea, como nosotros, hay gente que le gusta mucho, ¿no? Salir de vacaciones y todo siempre es como muy naturaleza, ¿no? Quieren algo muy verde, quieren una experiencia muy salvaje. Entonces, de verdad, si estas especies se van del ecosistema, todo el ecosistema quiebra. O sea, no solamente son los animales, también las plantas, ¿no? Entonces, si nosotros queremos seguir visitando estos lugares, pues debemos de ayudar a conservar estas especies. Las aves, de verdad, las aves de presa, que son las que estamos nosotros específicamente especializadas, son aves muy hermosas, son aves que podemos encontrar en las carreteras, son aves que son libres, que son fuertes. Entonces eso también debemos aprender nosotros, ¿no? A querer nosotros ser libres y no meternos con especies que pues hacen un papel muy importante en el ecosistema, ¿no? No tenemos nosotros por qué estar bajándolas del nido y queriéndolas tener en nuestra casa. Claro, gracias, Paulina. Patti, mencionabas hace un momento, Isa, un aspecto que me pareció muy importante. El asunto de no todos los animales pueden ser mascotas, ni deben ser mascotas. Y por ahí alguna vez tuve contactos con algunas animalistas, me hablaban de la etología y de cómo la etología empezó a estudiar los comportamientos animales para distinguir muchas cosas, pero entre ellas justo cuáles animales tenían ya el gen de la domesticación, cuáles pueden estar con los seres humanos y cuáles no, porque su ecosistema es un ecosistema que, aunque a nosotros nos parezca favorable, por ejemplo, un pececito en una pecera, en realidad es un ecosistema muy pequeño que lo está haciendo sufrir, esté consciente o no de que está en cautiverio. ¿Nos puedes explicar un poco sobre eso? ¿Cómo distinguir qué animales nos sirven como mascotas, es decir, como compañeros, en el sentido estricto de la palabra, de que nos brinda compañía? ¿Cuáles son los que están domesticados para la producción y pueden estar cerca de nosotros, pero tampoco pueden vivir con nosotros? Y luego toda la infinidad de animales, que son la mayoría, que en realidad no deben estar cerca de nosotros porque pertenecen a la libertad de la naturaleza. Sí, bueno, la domesticación es un proceso que es de años, y un ejemplo muy claro son las ovejas, las vacas, las cabras, los perros, los gatos. Ya como mencionabas, traen el gen porque es un proceso de años. No podemos decir que al bajar un ave puede ser una mascota o puede servir para algo. Esto es de años y es lo que queremos frenar. Los animales que no pueden ser domesticados son de vida silvestre totalmente y mucho menos los que tienen una categoría de riesgo según la NOM 059 de Semarnat. ¿Cómo se entera una persona común y corriente como quien les habla que tiene el deseo posiblemente de tener por ejemplo, un periquito australiano, o estas especies que son muy comunes que se tienen en casa, los canarios? Hace un momento que mencionaban en la entrevista, creo, bueno, no sé si fuiste tú, Dani o Pati, no, lo olvido en este momento, por qué los animales que son alimentados por los seres humanos de repente regresan. En mi casa, cuando yo era niño, era muy frecuente tener muchísimos, se criaban hasta los canarios, ¿no? Es decir, se criaban para tenerlos en casa y para venderlos. Y en alguna ocasión, o 2 o 3 ocasiones que la jaula, enorme era la jaula, se quedaba abierta, pues casi todos salían, unos de plano no salían, se quedaban ahí dentro de la jaula, que era algo muy extraño. Y luego los que salían, la mayoría, yo puedo decir que un 80-90%, regresaba a las pocas horas o iba regresando con el tiempo
pues yo no lo sé, ahora ya lo sé, a buscar alimento en realidad. Y entonces la formulación rápida es, ya se acostumbró, ya lo humanizamos, ya es parte de la familia, no sabe vivir fuera de nosotros y lo queremos decir, cuando en realidad estamos transgrediendo. ¿Cómo lo puede distinguir una persona común y corriente? Porque pues, ir a una norma es más o menos lo que tendríamos que hacer, pero no es lo que hacemos todos los días. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Por qué no nos pones un ejemplo? ¿Un canario lo podemos comprar como mascota o deberíamos preferir no tenerlo? Bueno, hay distintas especies de aves pequeñas, de las canoras, que sí se pueden tener de mascota. Sin embargo, bueno, hay muchísimas que no. Normalmente toda esta información se encuentra en páginas oficiales como de Semarnat o Profepa. También, siempre que se adquiera un animal, tiene que tener papeles de legal procedencia, entonces ahí también uno se puede dar cuenta que sí se puede tener en casa. Si uno compra algo en el mercado y no les dan ningún papel, pues no es certificado para. En el caso de vida silvestre también existe ventas legales, pero esas ventas solo se producen en el mismo centro. ¿Qué quiere decir? Que al adquirir un animal que viene de centros con permisos de Profepa y Semarnat, no estamos haciendo daño al ecosistema, porque como eso ya se reprodujo en cautiverio, entonces pues su objetivo es otro. Es muy diferente a extraer una especie que ya tenía un papel en el ecosistema. Claro, muy bien, Pati. Dani, yo quisiera pasar al asunto ya que tiene que ver con el trabajo de ustedes como biólogas. Es una actividad, una profesión a veces poco comprendida y la importancia que tienen ustedes como profesionales para la vida humana, no solamente para la vida silvestre, sino para la vida humana sobre todo, es poco comprendida. Quisiera que me contaras cuáles son las vicisitudes que tienen ustedes en cuanto, justo primero que nada, a la comprensión de su trabajo en la sociedad. Es decir, me dedico, voy a ser bióloga, uy, pues ¿qué vas a comer, no? Uno. Dos, el asunto que también hay en el financiamiento público y privado para llevar proyectos de investigación que sirvan para generar conocimiento que justo ayude a la conservación de los ecosistemas. Cuéntanos un poco sobre eso. O sea, ¿me puedes repetir tu pregunta? Es que se trabó Sí. un poquito. Sí, no te preocupes. Te preguntaba yo sobre las vicisitudes de ser biólogo en este país, bueno, posible en este país, posiblemente en otros países sea un poco más apreciado, ¿no? Pero socialmente parece que a los profesionales de la biología, pues no se les da el peso, digamos, la importancia social que tiene su trabajo, no solamente para la conservación de la naturaleza, de los elementos de la naturaleza, sea esta flora o fauna, bueno, incluso hasta en algunos casos elementos pétreos que también son investigados porque procuran para la vida. Hay una suerte de incomprensión sobre el trabajo del biólogo y la valoración de su importancia. Y luego también, digamos, cómo observan ustedes que ya están prácticamente pisando 2 o 3 terrenos al mismo tiempo, el terreno académico como estudiantes, el terreno particular en la UMA, el terreno gubernamental con los permisos y también el asunto de los financiamientos, porque entiendo que están en este concurso también buscando un financiamiento justo para continuar sus investigaciones. Cuéntanos un poco sobre eso. Claro, aquí en México nos hemos topado mucho de que decimos, no, pues estudio biología. Y muchos dicen, solamente se dedica a plantitas. O cosas de ese estilo, ¿no? Que no saben a fondo lo que estudiamos a lo largo de la carrera, nos especializamos para llevar a cabo este tipo de proyectos y sabemos estructurarlos y llevarlo todo, pues correctamente, con los papeles legales, saber la importancia de todas las especies. Entonces, siento que aquí en México sí estamos como en un punto muy bajo de lo que se tiene para los biólogos y queremos también dar a conocer que el trabajo y la importancia de los biólogos va más allá que simples plantitas o que nos consideran tipo Pokédex, ¿no? Que, ay, dime qué especie es esta. Va más allá de eso, es más importante nuestro trabajo y más fundamental para llevar a cabo estos tipos de proyectos. Y queremos también con esto dar a conocer
la importancia. Como hace rato mi compañera Patti decía, que cómo se podía la gente enterar de todo esto, cómo comprar o cuáles animales sí se pueden tener de mascota. Y siento que aquí en México hace mucha falta educación e información, y que todo esto que se da a conocer no solamente se quede en la comunidad científica, sino darlo a conocer a las personas para que también estén informadas de todo esto. Entonces también queremos aterrizar en ese punto, y no solo que se quede para nosotros, para la comunidad científica, sino más allá, hacia la población. Claro, eso es un asunto muy importante, el asunto de la divulgación, que a veces no se cumple con, digamos, con el mismo interés que otras actividades académicas como la investigación o como la docencia, ¿no? La extensión y la divulgación, pues es importantísima en una universidad. Y justo de eso quisiera preguntarle a Isacid García. Hay ahora más programas, hubo recientemente una discusión en el país sobre los fideicomisos y los financiamientos que hay para investigación, y en esa discusión se habló poco también de los programas que existen de difusión sobre las investigaciones que se realizan. Ustedes también tienen un apartado en el de concientización, justo entiendo de difusión de lo que están realizando. ¿Cómo sería esta difusión y cuál sería la difusión óptima, piensas tú, Isacid García, de este tema y otros temas de importancia para que los humanos podamos convivir con el ecosistema al que hemos agredido y agraviado al extremo? Pues creo que esto va más relacionado con lo que ya había mencionado anteriormente de que cómo difundirlo. Pues estamos tratando de hacer muchos videos y estamos tratando de hacer de mil maneras llegar a las personas para que nos puedan comprender. La información científica generalmente cuando se publica y la comunidad científica ya sabe buscar, y entre nosotros pues vemos, este artículo me sirve, esta literatura sí, esta, y vamos seleccionando. Pero ¿cómo hacemos para que las personas se enteren de esto? Pues es básicamente hacerle toda la información científica, traducirla a un lenguaje coloquial. Y la segunda pregunta, disculpa, ya no me acuerdo cuál era. Sí, ¿cuál sería, digamos, la manera óptima de hacerlo? Ustedes están haciendo videos, pero ¿cómo te imaginas tú un ideal de difusión sobre los asuntos que tienen que ver con los estudios que ustedes realizan? Sí, yo creo que un punto aquí que nos hemos dado cuenta muy importante es que hay mucha gente que sí se interesa por la naturaleza, ¿no? Sí les platicas y sí de verdad apoyan, pero también creo yo que un punto donde nosotros podemos como abordar es que la gente no, si no le dices a ellos cómo les afecta o cómo les beneficia, no pueden que no les pongan atención, ¿no? Entonces, pues un camino que nosotros podemos también tomar, enseñarle a la gente los beneficios propios que les van a traer si conservan y rescatan estas aves, ¿no? O sea, los beneficios ahora sí que para cada persona. Es un punto claro, que yo creo que va a traer más como la importancia y la atención de las personas. Ahora, Paulina, ¿cómo observas tú el trabajo que hacen los medios de comunicación? Porque en años recientes, desde que se puso en boga el asunto del cambio climático, pues obviamente como que los temas de ecología pasaron a la agenda mediática, que antes los ignoraba por completo. Ese impulso se da a través de una suerte de lobby político, ¿no? Que también obtiene recursos para el combate al cambio climático, para estas cosas, pero no parece ser los temas ecológicos un tema primordial en la agenda de la mayoría de los medios de comunicación. Son pocos. No es que me eche el cebollazo por la Jornada de Oriente, es de esos pocos medios que constantemente, que tenemos una agenda ecológica, de hecho, desde hace más de 20 años. Pero no son los temas de primera línea, por desgracia, para los medios de comunicación. ¿A qué se debe eso? ¿A qué crees tú que se deba eso? A pesar de que son temas que tienen que ver con nuestra existencia como seres humanos. Sí, claro. Yo creo que más que nada como experiencia propia, ¿no? O sea, yo como estudiante desde la prepa, yo creo que a muchos que nos están viendo también les pasa que las materias de biología y de ciencia como que no, lo ven como algo tedioso, lo ven como algo como que complicado de digerir.
Entonces yo creo que tal vez también a las personas cuando ponen noticieros o cualquier tipo de estos medios de difusión, el periódico, cosas así, no son como temas que ellos buscan conocer, ¿no? Lo cual sería, pues, sería muy importante que sí estuviera ahí como algo de primera plana, ¿no? O sea, estos problemas cada vez, como dices tú, o sea, te lo dicen desde hace años, tienes tantos años para erradicar estos problemas. De verdad, son acciones individuales que hacen un cambio muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que se debe más que nada a eso, la gente como que tiene este estigma de la ciencia, todas estas materias como que está muy difícil, como que es algo muy complicado, pero de verdad son un área muy hermosa en conocer cómo y cuál es la vida, toda la diversidad. Es una amplia área que todos deberíamos estar enamorados de ellos, ¿no? Deberíamos de tomarles esa importancia porque a fin de cuentas todos vivimos en este mundo, ¿no? Puede que tú estés en esta ciudad y no veas los cambios y los problemas que hay en los ecosistemas, pero pues tarde o temprano los vamos a ver de manera directa. Claro, gracias, Paulina. Ahora que estaba platicando esto, Paulina, Dani y Pati, recuerdo que, bueno, que no solamente es en el asunto de la biología, pues es en casi todos los asuntos. Le preguntamos a los físicos por qué a la gente no le interesa la física, pues dicen que porque no les gustaban las matemáticas y a los químicos igual. Y a quienes nos dedicamos a los asuntos de comunicación, pues porque no les gustaba la historia, ni les gustaba el español. Entonces, total que a la gente no le gusta nada. También hay que darnos cuenta, o sea, parece que no tienen, está hablando de una manera muy ligera, lo sé, pero parece ser que no hay interés en lo importante porque desde que somos pequeños no nos inculcan que toda materia que estamos atendiendo en la escuela pues, tiene un propósito en la vida real. Posiblemente lo que falle es el sistema. Y ahí es a donde quiero llevar ahora la parte de la entrevista para ir entrando ya en la recta final, si me lo permite, comenzando por Dani, para ir dando una vuelta y después llegar a un punto de conclusión. ¿Cuándo, Dani, tú te interesaste en la biología? ¿Cuándo recuerdas que empezó a llamarte la atención el estudio de la naturaleza? Pues desde chiquita recuerdo que mi mamá rescataba animales desde pollitos porque tenemos unas tejas, entonces se caían. Entonces mi mamá siempre los rescataba o incluso tengo muy en la mente una vez que rescató una mariposa y le daba de comer, o sea, jugo, y mi mamá la cuidó y desde ahí como que ver a mi mamá que le da esa importancia a los animalitos, que los respeta, que respeta la naturaleza. Y vamos desde acciones muy pequeñas, el no tirar basura en las calles. Desde esas acciones siento que es como se logra darle esa importancia al medio ambiente. Entonces siento que a mí me inculcó mucho este amor por la naturaleza mi mamá. Muy bien, muy bien. Pati, ¿lo recuerdas? Bueno, mi interés renació un poco más con los animales domésticos, que son gatos o perros. Realmente a mí nunca me han dejado tener como un perro o un gato a mis 24 años. Entonces siempre fui muy fanática. Ya lo tendrás. Sí, de rescatar a los de la calle. Nadie les daba la importancia, eran maltratados, la ignorancia llevaba a las personas a golpearlos. Entonces yo me fui metiendo aún más y gracias a los documentales también fueron una inspiración de Discovery y todo eso, a llegar a un punto más específico, que es la vida silvestre. Entonces por eso decidí estudiar biología y ya conociéndola, pues aún más te enamora y sabes que todos los procesos que ves hasta en un documental son muy complejos. Y ese amor en tratar de comunicar eso a las demás personas fue lo que también me inspiró. Muy bien, Dani. Isa, Cid, ¿qué nos cuentas tú? ¿Dónde nació tu vocación de bióloga? ¿O cuándo? En realidad es que es muy gracioso porque creo que la mayor parte de la primaria y secundaria estaba con que no voy a estudiar comunicación. Entonces, qué bueno no me que no lo hiciste. Ay, sí. Yo que soy comunicólogo. No me sacaban de ahí. Pero mi mamá bueno, mis papás son médicos y mi mamá me fue llevando como a la parte de vacunas y me llama mucho, hasta la fecha me sigue llamando mucho la parte
de qué pasa dentro de nosotros, cómo es posible que un bicho tan pequeño que ni siquiera podemos ver nos pueda causar alguna enfermedad. Ahorita lo vemos claramente con el COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que incluso con ese mismo bicho nos podemos hacer una vacuna o todo ese tipo de cosas? Pero sinceramente la medicina no sentía que me podía abrir las puertas como para esa investigación o ese tipo de las cosas que yo quería hacer. Entonces, tampoco QFB, tampoco me llamaba mucho la atención, química ahora, tampoco, viróloga vas a hasta ser. hasta que descubrí la biología. Y la verdad me enamoró porque es un campo enorme. Y ahorita con este proyecto, pues poder llevar a cabo lo que realmente me gusta, pero en animales que no se tiene esa información, la verdad creo que es mi top. Y la verdad sí, la culpable de que yo esté aquí es mi mamá, siendo médico. Pues por ahí van. Paulina Plata, cuéntanos. Yo siempre desde pequeña fui fan de los documentales, de verdad, yo siempre me levantaba súper temprano, Animal Planet, Discovery, National Geographic, todo eso siempre me llamó la atención porque yo veía, ¿no? O sea, los pingüinos, cómo se hacían esta bolita, ¿no? Para tener calor. Y yo decía, pero es que ¿cómo? O sea, siempre esa pregunta fue, pero es que ¿cómo? ¿Cómo es que pasa? Entonces ya cuando fui creciendo, fui conociendo pues obviamente las carreras y dije, no, pues es que es biología, o sea, necesito saber cómo es que funciona la vida, todo lo que hay, ¿no? O sea, yo necesito saber el por qué, tengo que conocer todo y yo siempre, de verdad, veía también en los documentales cómo estas mismas personas rescataban a los animales, los llevaban a los zoológicos, por ejemplo, el de San Diego de Estados Unidos, cómo ahí los ayudaban y los liberaban, ¿no? Y decían, no, pues es que yo quiero hacer eso, yo quiero ayudar al ecosistema, yo quiero ayudar al planeta en el que estoy. Claro, pues son historias bonitas e interesantes y pues ya lo están haciendo. De hecho, ya ni siquiera hay que decir que lo van a lograr. Ya lo están haciendo. En los hechos ya practican la biología. En los hechos ya lo hacen. Ya solamente falta el trámite del título. Pero para allá van. Chicas, quisiera preguntarles algo que tiene que ver ya con asuntos que posiblemente no son tan agradables, pero que tienen que ver con la vida real pública de Puebla. Y el primer tema sobre el que les quiero preguntar, justo como biólogas, es de la depredación de los ecosistemas y particularmente de la zona boscosa que tenemos en la zona conurbada. Ustedes sabrán que recientemente se han publicado en medios de comunicación, sobre todo en la Jornada Oriente, la amenaza en la que se encuentran 1,200 hectáreas de bosques de encino que están ahí colindantes a Flor del Bosque, el Parque Flor del Bosque, que también es rico en flora y fauna, y ya habló el gobernador de que va a haber un decreto para protegerlo y que posiblemente haya esta expropiación. Pero quisiera yo preguntarles, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen de estas empresas inmobiliarias que en aras de generar más fraccionamientos y, por cierto, más dinero, con el sobretexto de que hace falta viviendas, terminan depredando zonas boscosas? Ya no hay los crecimientos como deben ser tal vez en otros países que no tienen tanto territorio como Japón, que son crecimientos verticales, sino que aquí hay que ir, parece ser que siempre, sobre la parte que más puede llegarnos a afectar. ¿Cuál es su opinión? Y quisiera empezar ahora por Patti sobre este tipo de prácticas que realizan los agentes inmobiliarios, que de alguna u otra forma parece ser los que afectan prácticamente a todas las especies de flora y fauna. Bueno, se me hace un tema muy triste y, bueno, como que los sentimientos encontrados, porque apenas fuimos a una salida de campo, bueno, hace un año, fuimos a los manglares y entre tanta zona tan boscosa, tan padre, habían unas casas. Por esa necesidad de tener como todo lujoso de, ay, mira mi paisaje, o como usted decía, que, ay, faltan más viviendas. Esto está muy mal, de verdad, se tienen que hacer estudios poblacionales para ver qué tipo de especies hay y si esas están en categoría de riesgo para no construir a lo tonto, ¿no? O sea, tiene que haber estudios y pues si no procede, ¿no? Ahora sí que podrían haber otras alternativas, sin embargo, pues no se tiene este conocimiento por lo mismo que se comentaba antes, no se acercan a la biología. Si hubieran especialistas en ese tipo de decisiones, sí se podría llevar a cabo, pero en zonas específicas y sin invadir al ecosistema. Claro. Dani, ¿cuál es tu opinión?
pues siento que es un punto muy importante que debemos atacar y ver otras soluciones, como dice mi compañera, con expertos en este tema y que se haga escuchar la voz de especialistas, ya sea nosotros como biólogos, pero sí siento que es algo muy importante que debemos solucionar lo más pronto posible, porque si no se va a seguir esta tendencia de ir disminuyendo hábitats de especies que son importantes y que cumplen un rol en el ecosistema. Entonces sí siento que debería de escucharse más la voz de los biólogos. Claro, gracias, Dani. Isa, Cid, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Creo que Pato mencionó algo muy importante, Pati mencionó algo muy importante con respecto a hacer los estudios que se tienen que hacer, porque lamentablemente lo vemos en muchas partes, muchos lugares donde hacen sus casas y lamentablemente es a orilla de ríos. Entonces, cuando hay una lluvia muy fuerte, pues el río se lleva a sus casas. Entonces, es un ejemplo que se me acaba de ocurrir, bueno, que es cierto. Entonces, los estudios que se tienen que hacer para ver si el suelo es el correcto, si no estamos dañando o perjudicando a alguna especie que sea endémica de ese lugar, es muy importante estarlo checando, y no tan solo para beneficio del ecosistema, también para beneficio propio. Entonces, no nos conviene construir una casa en un suelo en el que se nos va a caer, o donde va a temblar, y también se nos puede caer la casa, o mil cosas que puedan llegar a pasar. Entonces, muchas veces, exactamente como también lo mencionaba Dani, no nos dan la importancia para poder llevar a cabo proyectos. Simplemente me gusta este lugar, quiero una casa así, grande, cuando las condiciones no son las adecuadas. Entonces, me parece adecuado hacer estudios que puedan determinar los parámetros, si se pueden realizar o no. Claro, la configuración de los desastres que, como bien saben ustedes, como nos ha dicho también nuestro jefe Aurelio Fernández, pues no son un asunto natural. Los desastres son humanos, porque llegamos a vivir donde no debemos vivir. Paulina Plata, ¿qué opinas tú de este tema? Sí, es un tema bastante fuerte, creo yo, ahorita, porque pues el crecimiento poblacional pues es muchísimo, ¿no? O sea, de verdad ya somos muchos humanos en el planeta y esto hace que la demanda de espacio sea mayor. Entonces yo creo que sí, en este tipo de proyectos tienen que haber especialistas, de verdad. O sea, no solamente le quitan el hogar a miles de millones de especies, sino también nos trae un problema para nosotros, porque todas estas zonas boscosas, donde sea que haya árboles, va a haber ellos absorben todo el agua, ¿no? Entonces, al quitar todo este tipo de vegetación, va a hacer que haya deslaves y que se inunden las ciudades. Entonces también, o sea, no están bien planeados. O sea, tienen que haber especialistas en el tema. Decirte, obviamente, si esta área es protegida, es por algo, ¿no? O sea, cada vez vemos que hay más ciudad y hay menos manchones verdes. Y esto hace que las especies también... México es un país donde muchísimas especies migran. Entonces, cualquier manchón verde que vean, cualquiera, ya sea un parque ecológico, ellos van a ir y van a descansar. Entonces, si les quitamos esto, también... no solamente las especies de México, las especies de otros países no van a poder descansar y va a ser de verdad un desastre muy feo y muy grave para el ecosistema. Claro. Pues quisiera preguntarles de otro tema que también es importante porque finalmente está en la agenda y ha quedado en la completa impunidad. Ustedes recordarán que en el sexenio pasado, el sexenio de Rafael Moreno Vallerosas, se hizo una intervención arbitraria en el parque ecológico que se conocía entonces como Revolución 2000, que se encuentra en la capital de Puebla y que tenía el aviario, uno de los aviarios más grandes de América Latina. Un lugar que sirvió para que muchos biólogos como ustedes, biólogas, se formaran, ambientalistas también, que tenía pues 1,200 ejemplares de entre aves silvestres, mamíferos, algunos reptiles también, pues que fueron prácticamente sacados del sitio, y en su lugar se colocó ahí un árbol de plástico para supuestamente fomentar a partir de una franquicia
el amor por la naturaleza. Pero mi pregunta es la siguiente, no se sabe muy bien a bien qué pasó con estos 1,200 animalitos. La mayor parte de ellos, al parecer, murieron, según las actas de, pues, digamos, las necropsias que se presentaron en Profepa. Algunos otros están en Flor del Bosque, en condiciones que no parecen ser las más óptimas. Nos hablaban, por ejemplo, de los mamíferos, algunos monitos y algún coyotito que pues, obviamente tienen sus patitas sobre cemento, y no es la superficie que ellos deben estar pisando. Y ahora está resurgiendo un movimiento social, ecologista, de activistas, de gente interesada, por convertir este tema en un tema también de justicia, a pesar de que los animales hayan ya fallecido, a pesar de que estén muertos, como ha sucedido en otros casos para humanos. La justicia, por ejemplo, en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, la justicia, por ejemplo, para la periodista Lidia Cacho, que pues recibió una solicitud de perdón del Estado mexicano por los agravios que sufrió. ¿Tendría que hacerse lo mismo con los ejemplares del aviario? Es decir, ¿deberíamos de darles a los animales derechos similares a los que tenemos los seres humanos, incluso cuando ellos ya no están aquí y han sido también víctimas pues de esto, de muertes que no deberían de ser? Quisiera empezar ahora de atrás para adelante, ahora por Paulina. Yo creo que más que nada debe de haber es que la gente va a seguir haciéndolo, este tipo de cosas, si no hay consecuencias, ¿no? Por eso se supone que está la ley establecida. Como mencionábamos, todas estas especies que se encuentran en la NOM 059, si se llega a hacer algo con ellas, pues hay consecuencias, ¿no? O sea, está establecido en la ley. Entonces, pues yo creo que en cuanto a proyectos, hay empresas también que se encuentran luego dentro de la ciudad y no hacen bien todo lo de sus desechos. Entonces yo creo que pues sí debería de haber como un poco de más hincapié en eso de cumplir lo que ya está establecido, porque ya hay leyes, de verdad, que dice qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces, pues darle la importancia a lo que ya está establecido en la ley, ¿no? O sea, no solamente está en el papel y ya está escrito, sino pues debe de ejercerse. Claro. Isacir, ¿qué opinas tú? Bueno, así como lo planteamos de que efectivamente ya hay leyes que se tienen que respetar. Entonces, no es darle como los mismos derechos a los animales o a las plantas que a un humano, pero sí darles el respeto que se merecen. Entonces, si ya se tiene una regla, ya se tienen unas normas, se respetan. Entonces, si no se encuentran o ya no va a ser un lugar adecuado, pues lo ideal sería buscar una zona en la que se pueda llevar el cuidado de estas especies, sean lo que sean. Entonces, sí, es muy importante hacer conciencia sobre seguir la ley. Muy bien. Gracias, Isa. Patti, ¿qué opinas tú? Pues yo creo, igual que mis compañeras, que la ley tiene un peso fuerte y yo siento que ahorita sería un poco mejor de actuar con los problemas futuros. Igual sobre las normas, reglas y llevar estos casos con los protocolos adecuados. Muy bien. ¿Y Dani? Pues tienen mucha razón mis compañeras y lo que mencionaba Isa, hay que respetar a las especies. Y así como nosotros queremos o pedimos el respeto, pues sí, también respetar a los animales. Y también algo muy importante es, como todas mis compañeras mencionan, llevar a cabo la ley que ya está, que ahí establece todo y está ahí prácticamente ahora sí que todo lo que se debe seguir y llevarla a cabo, más que nada. Muy bien. Pues yo les agradezco mucho a Paulina Plata Camarena, a Rosa Isabel Cid García, Daniela Cruz Hernández, Alejandra Patricia Arcos Flores, estudiantes de la licenciatura en Biología de la Universidad Autónoma de Puebla, colaboradoras del Centro de Conservación UMA Concon,
y ahora finalistas del concurso Por Amor a México Chavos 2020, finalistas entre 78 proyectos que pues, nos hayan dado esta entrevista muy aleccionadora, también muy alentadora porque ustedes son muy, muy jóvenes y de verdad que da mucho gusto, inspira mucho que personas tan jóvenes estén entregadas, comprometidas con una profesión no solamente bella, sino importante para los seres humanos. ¿Cuándo les entregan, por cierto, la deliberación de quién ganará este concurso? Pues de hecho los queremos invitar también a que nos ayuden con su voto en la página de www.wporamoramexico.mx, ya que este concurso se va a definir el ganador con respecto al número de votos. El que tenga más votos es el que gana. Oye, ¿hasta cuándo se puede estar votando? Hasta el 22 de noviembre. Ya queda poquito. Sí, voten. Bueno, entonces es www como triple Volkswagen, porque Volkswagen es la patrocinadora de esto, .com.mx. A ver, otra vez, por favor, porque si no... www.wporamoramexico.mx. De igual forma, pueden seguirnos por nuestro Facebook, que estamos como Concon UMA, y ahí estamos compartiendo la liga. Pueden también ver videos de nuestro trabajo y más información sobre el Centro de Conservación de Vida Silvestre Concon. Y pues sí, como dice Isa, los invitamos a que voten y se sumen al rescate de aves rapaces. Pues claro, tienen que votar, vamos a votar todos por ellas. Ya tienen ustedes ahí la dirección, si no, también la vamos a poner en la nota de referencia que aparecerá mañana miércoles en el impreso de la Jornada de Oriente y también en el portal de la Jornada de Oriente. Haremos una nota sobre esta entrevista que, insisto, les agradezco mucho, chicas, biólogas ya hechas y derechas, que qué bueno que estén trabajando en esto. Ojalá no sea la primera vez que platiquemos, independientemente de lo que suceda en el concurso, que seguramente les irá muy bien, pues vamos a seguir platicando y consultándolas de ahora en adelante para platicar de estos temas que son de vital importancia. Les agradezco mucho a ustedes, les agradezco también a las personas que nos están viendo. No olviden votar por estas jóvenes universitarias de la licenciatura de Biología de la UAP, es muy importante. Ahí están la dirección. Repítanos nuevamente, por favor, dónde se debe uno registrar para votar por ustedes. En la página de Volkswagen es www.wporamoramexico.mx. Muy bien. Ahí es donde deben votar, quienes estén viendo este programa. Compártanlo, por favor, también para que se enteren de lo que están haciendo estas jóvenes universitarias. Yo les agradezco mucho su atención, les agradezco a ellas que me hayan conseguido esta entrevista. Soy Martín Hernández Alcántara, saludo y también agradezco a Giovanni Mota en los controles de esta emisión, que estuvo al principio accidentada, pero que él siempre saca adelante a pesar de todo y que estará también en la postproducción. Nos vemos la próxima semana en Las Reporteras y más tardecito hoy en el programa Aquí Vamos con Fermín Alejandro García Hernández y su servidor, que le damos cuenta de lo que sucede en México, Puebla y el mundo. Les agradezco mucho. Buenas noches.